estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Durante años nos enseñaron a ver la menopausia como un cambio físico: sofocos, insomnio, cansancio, hormonas. Pero hay algo que casi no se habla. Lo que pasa emocionalmente, el enojo que aparece, la tristeza que no entendés y la incomodidad con tu vida. Y la sensación de que algo ya no encaja, aunque no sepas exactamente qué es. Hoy vamos a hablar de esos conflictos internos que muchas mujeres viven en silencio. Porque tal vez no es solo tu cuerpo el que está cambiando. Tal vez es tu vida pidiéndote que cambies con ella. Sara Palayés es psicóloga con máster en Dirección de Recursos Humanos y especializada en bio-neuroemoción. Actualmente es CEO de Enrique Corbera Institute of Emotions, labor que desempeña desde hace más de 10 años. Entre sus objetivos se encuentra la divulgación y la investigación científica del método de la bio-neuroemoción, poniendo de manifiesto la estrecha conexión entre la ciencia y la espiritualidad, referente en procesos de transformación emocional y conciencia. Sara no viene a dar respuestas cómodas, viene a hacer preguntas incómodas. Sara, bienvenida. Hoy queremos hablar de lo que muchos sienten, pero nadie dice. Y de verdad que este episodio nos emociona demasiado porque desde el año pasado te queríamos tener aquí y creemos que esto es un privilegio, porque yo que soy seguidora tuya, de verdad me encanta lo que hacen ustedes en el instituto, lo que haces vos, David, todos, y creo que es muy poderoso el mensaje que dan y creo que este episodio va a estar muy bonito para nuestra comunidad. Bienvenida. Vanessa, Laura, es un placer estar aquí en vuestro espacio. Os he dicho antes, fuera de la grabación, que felicidades por la labor que hacéis, tan relevante para la comunidad de mujeres que tarde o temprano todas tendremos que pasar por estos cambios vitales, y es tan importante conocerlos, reflexionarlos y ayudarnos, ¿no? Y hacernos ese soporte que a veces lo vivimos demasiado solas y en silencio, ¿sí? Así que un placer estar aquí, gracias. Gracias, Sara. ¿Por qué esta etapa activa tantos conflictos emocionales en una mujer? Mira, realmente es un tema de, sobre todo, cómo está planteada la sociedad y cómo nos comprendemos a nosotras mismas en nuestros días, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad donde se da mucho valor a todo lo que es masculino, a la energía masculina, que no quiere decir hombre, ¿eh? O sea, todos en nuestra psique, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo claro, tenemos la energía femenina y la masculina. Entonces, nuestra sociedad, sobre todo la cultura occidental, estamos sumergidos en una energía frenética, imparable, masculina, donde hay que producir, donde lo importante es el resultado, ¿no? Y estamos continuamente, produce, haz, ¿no? Y entonces vales lo que haces, ¿no? Y lo que ofreces. Entonces, inconscientemente, ¿no? Tenemos entendido que la menstruación, en verdad, es esa capacidad que tenemos biológica de estar en ese proceso, en esa posibilidad, ¿no? En esa posible expansión de reproducirnos, es decir, de dar vida, ¿sí? De ser mamás. Entonces, el hecho de que de repente tu productividad o posible, potencial productividad biológica, ¿no? tenga un freno, tenga un cambio, eso para el inconsciente de la mujer, si no se ha trabajado ciertos aspectos clave, que intentaré resumir ahora en nuestra charla, durante tu época reproductiva, ¿no? Si tú no has trabajado ciertos aspectos de tu amor propio interno, de tu propósito vital, de tu significado en esta vida, de ser flexible en tus roles establecidos con tus relaciones más significativas, como es la pareja, esa es la más importante, etcétera, etcétera. Si no hay unos trabajos previos,
lamentablemente te identificas demasiado con ese rol o con esa función biológica, ¿no? Entonces, parece que cuando tú paras de producir, en este caso sangre, ¿sí? Porque en verdad la sangre no deja de ser un recordatorio de la capacidad potencial que tienes de crear vida, ¿sí? Tú, mientras tengas la menstruación, en principio, luego hay casos clínicos y cosas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar en términos generales, ¿de acuerdo? Mientras tú tengas la menstruación, puedes crear vida. Esto es así, ¿no? Cuando se te va la menstruación, ya no generas vida, ¿no? Entonces, ¿quién eres? ¿Qué rol tienes? ¿No? El problema es que a la mujer se nos ha arrinconado durante demasiados siglos, inconscientemente, y esto lo tenemos todas en nuestro inconsciente como mujeres, todas, nos guste o no. Pensemos lo que pensemos a nivel ideológico. Tú desde el consciente, desde tu ego, puedes creerte todas las películas que tú quieras, ¿no? La otra cosa es la información que tú tienes en tu inconsciente, como mujer, ¿no? Y como decía, durante muchos siglos, nosotras, bueno, el rol que nos ha dado el mundo, que nos hemos dado, porque también lo hemos aceptado, ha sido más el rol de la reproducción, ¿no? Y de la nutrición, de la crianza, ¿no? De la familia, del hogar, ¿no? Pero tú te vas hace, creo que es 5.000 años atrás, tú imagínate, hace una barbaridad, y hay, ¿no? Bueno, muchos estudios antes, cuando encontraban, por ejemplo, restos de cazadores, ¿no? No hacían ni la prueba del ADN del sexo, de si esos cazadores eran hombres o mujeres, porque ya daban por supuesto los historiadores, ¿no? Los arqueólogos, etcétera, ya daban por supuesto que eso era ADN masculino, ¿no? Entonces, ahora se están revisando muchos hallazgos del pasado que fueron interpretados como masculinos y se están encontrando que eran mujeres. Por tanto, esta idea de que la mujer nos quedábamos en la cueva criando a las crías y que el hombre iba a cazar o a luchar o a la aventura o a lo que fuese es mentira. ¿De acuerdo? También había mujeres en ese rol. Pero ¿qué pasa? Que cuando se nos ha ofrecido que la sabiduría espiritual es del hombre, ¿no? Tú vete al Vaticano, dime cuántas mujeres verás dando misa, dando voz del Padre espiritual, ¿no? El Padre, Dios, ¿no? Todo desde lo espiritual, desde las jerarquías, todo, durante muchos siglos ha estado ocupado por el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, a la mujer lo único que nos ha podido diferenciar ha sido reproducirnos, dar vida. Entonces, cuando ya no podemos, ¿quiénes somos? Esto para nuestro inconsciente existe esta información, ¿no? Obviamente lo que estoy diciendo, claro que no es así, ¿no? Pero sí tenemos esta información. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que por culpa del cambio de roles que hemos tenido tan diferenciados, ¿vale? Durante tanto tiempo, nosotras, como nos hemos identificado sola con una parte de lo que somos, porque nosotros somos mucho más que lo femenino o que lo reproductivo, somos mucho más, pero nos hemos identificado solo con eso. Entonces, el problema es que si antes de que te llegue la menopausia tú no has hecho un trabajo de plenitud psíquica interno donde has encontrado otras maneras de entenderte, de identificarte y no solo identificarte en ese rol, ahí es donde emocionalmente se pasa muy mal y es donde podemos tener, bueno, pues trastornos mentales, trastornos emocionales, depresiones, ansiedades, etcétera, ¿de acuerdo? Porque el trabajo, yo siempre lo digo, ¿no? El trabajo importante hay que hacerlo antes, no cuando te encuentras en el momento, ¿no? Esto es como si pretendemos, yo qué sé, imagínate ahora, bueno, ahora sí que es un buen ejemplo, tal como está el mundo, imaginaros que viene la guerra, ¿no? En vuestro pueblo, ojalá que no, y tampoco en el mío, ¿no? Porque el mundo está bastante mal, pero ya me entendéis. Aparece la guerra en tu pueblo, ¿vale? Ostras, quien no se ha preparado en nada, pues en 2 días se va a morir de sed, de hambre, no va a tener nada en casa, no sabrá dónde refugiarse. En cambio, si alguien se ha preparado, tiene su comida, sus medicamentos, su refugio, sabe de primeros auxilios, yo qué sé, me estoy inventando ahora, ¿vale?
ostras, pues seguramente su experiencia va a ser muy diferente, ¿no? Del que no ha preparado absolutamente nada, ¿no? Luego, obviamente, hay otros factores. Obviamente, lo único no es la preparación, ¿no? Hay otros factores. Pero la preparación sí es un factor muy importante, ¿no? Entonces, en psicología sabemos que la prevención es muy importante. Entonces, hemos de prepararnos, las mujeres, para identificarnos con la plenitud que en verdad somos. Y no solo con una parte de nosotros fragmentada de nuestra psique, ¿sí? Que esto es lo que sucede. Sara, ¿y qué tipo de emociones aparecen con más fuerza en periodos de perimenopausia y menopausia? Yo creo que sobre todo es como un vacío existencial, es como una pérdida de propósito. Yo creo que esto sería el estado más común en general, ¿eh? Es decir, para esas mujeres que se han identificado en exceso en cuidar del nido, en cuidar a su pareja, sus hijos, si los tienen, ¿de acuerdo? Porque claro, aquí yo creo que deberíamos de separar, ¿de acuerdo?, las mujeres que han tenido hijos y las que no, ¿vale? Son situaciones muy diferentes, radicalmente diferentes, ¿no? Porque muchas veces se dice, no importa si tienes hijos o no, la menopausia te afecta igual, sí, pero muy diferente, ¿de acuerdo? No es lo mismo, para nada. La vida cambia radicalmente cuando has sido madre o no, ni mejor ni peor, pero son realidades muy distintas, ¿sí? Entonces, psicológicamente, obviamente, los procesos son muy distintos, ¿no? Pero en general, podríamos decir que sí aparece una sensación de vacío, de pérdida de propósito existencial, de no encontrar muy bien ahora quién soy, qué hago, cuál es mi valor, ¿no? Ahora, si ya no soy joven, ya no tengo la posibilidad de crear vida, mis hijos, si es que existen, ya quizás están ya mayores o no me necesitan tanto, entonces toda mi energía, todo mi foco, toda mi identidad está perdiendo sentido ahora mismo, ¿no? Entonces, confusión vital. Sobre todo yo te diría en resumidas cuentas, porque luego obviamente puede haber depresión, puede haber ansiedad, pueden haber, ¿no? Trastornos del sueño, pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero yo, si te hablo solo a nivel más global, emocional, yo te lo resumiría en confusión existencial, de no entender mi propósito y ahora mismo qué significado tiene mi vida. Yo creo que sobre todo sería esto. En esta parte emocional que dices, y se habla muchísimo nos hablan ahora mucho más de la transición hormonal, pero a veces como mujeres no entendemos o no vemos o no sabemos diferenciar si es simplemente algo hormonal o es algo mucho más profundo lo que estamos sintiendo, porque no tenemos como esta herramienta de poder identificar, y como decías vos, que vamos perdiendo este propósito de los cuales nos han enseñado en la sociedad a vivir y no entendemos en la parte profunda si esto es una parte dentro de nuestras emociones y algo muchísimo más profundo, porque empezamos a perder ciertas cosas o muchísimos duelos y las mujeres empiezan a sentir esta confusión e inclusive sentirse desbordados por lo que se siente hoy y inclusive hay muchas mujeres que dicen, bueno, me siento como loca, ¿verdad? Me volví loca. ¿Qué opinas en esta parte, entre la parte hormonal y lo que puede ser algo más profundo? Sí, mira, yo tengo muy claro que nuestra mente, ¿vale?, nuestro corazón y nuestro cuerpo, de aquí la palabra bio-neuroemoción, ¿vale? Ajá. Este triángulo tan importante está súper interconectado, ¿vale? Entonces, para que se entienda de una manera como práctica, tu proceso de menopausia va a ser totalmente diferente según como tú lo interpretes. ¿Por qué? Según la percepción que tú tengas de tu situación, te vas a sentir de una manera y vas a tener una experiencia determinada, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante, de hecho nosotros trabajamos mucho en el cambio de interpretación de las experiencias, ¿no? Porque obviamente a tu cuerpo le están pasando cosas, o sea, esto es así, ¿no? Pero bueno, lo mismo que un niño cuando nace, que va creciendo, su cuerpo también está experimentando muchos cambios hormonales, como la adolescencia, etcétera. Pero
ahí los vivimos como que tienen un propósito. No, estoy creciendo, ¿no? Me estoy haciendo fuerte, ¿no? Es como que ciertos cambios biológicos los tenemos interpretados y asociados con connotaciones positivas. Ajá. Y esto hace que quizás las molestias biológicas o el dolor, mi hijo, por ejemplo, de 5 años, a muchas veces se me queja de que le duelen las piernas y es porque está creciendo. Ajá. ¿No? Pero lo mismo, te duelen las piernas de la menopausia, ¡buah! Ya te rayas mogollón, ya te angustias, porque claro, me estoy haciendo vieja, ya no sirvo, ya no podré ir a correr, ya no le voy a gustar al hombre, ya no voy a tener sexo de calidad, yo qué sé, te empiezas ahí a hacer un castillo de preocupaciones que obviamente la misma sensación corporal, si tú la interpretas desde esa percepción, con esa connotación tan negativa, obviamente se expande el dolor corporal y todos los síntomas, porque la psicosomática tiene mucho poder, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de menopausia, obviamente, nadie puede negar, repito, los cambios reales biológicos, pero sí tenemos un gran margen de maniobra de trabajar nuestras interpretaciones, nuestras creencias asociadas y entonces impactar así en nuestros estados emocionales. Porque cuando logramos impactar esos estados emocionales que se empiezan a cronificar, ¿de acuerdo? Ahí logramos cambiar la experiencia. Y normalmente cuando logras cambiar la experiencia, entonces realmente impactas en el dolor o no de síntomas y tal. Puedes mejorar muchísimo tu sensación corporal, ¿no? Si empiezas a hacer este trabajo proactivo, ¿de acuerdo? Obviamente acompañado de muchas otras cosas, pero es muy importante no olvidarse de ese trabajo, de tomar conciencia, y cada mujer tendrá su historia única, porque depende de su contexto emocional, ¿vale? Es decir, está muy bien que entre mujeres nos apoyemos, nos escuchemos, pero ojo, porque cada camino es único. Nunca debemos de pensar que mi camino es el camino de la otra. Esto es un gran error, ¿no? Que a veces veo que se dan como soluciones únicas y yo quiero dejar muy claro que cada vida, cada camino, cada inconsciente de cada persona es único. Entonces, podemos compartir experiencias, podemos entendernos en términos generales, obviamente que sí, pero luego cada historia será única y por lo tanto el camino de entender mi contexto emocional y entender qué es lo que me está haciendo sufrir, ¿no? Porque, yo qué sé, imagínate una mujer, ¿no? No, es que pienso que no le gusto a mi hombre, imagínate, ¿no? Porque me siento que ya no soy atractiva, ¿vale? Ajá. Pero es que cuando miras su contexto, dices, bueno, es que tu hombre no está nunca está a casa, nunca hacéis cosas juntos, nunca compartís tiempo. Es que la vecina de al lado te ha dicho que lo vio con una mujer no sé qué el otro día. No es que tú estés menopáusica y estés loca y que estés sufriendo. No, es que tienes un problema real de que tu pareja igual pues no es el mejor compañero de vida, ¿no? Entonces, claro, aquí muchas veces la mujer tendemos a culpabilizarnos en todo. No es que soy yo la que ya no soy bella, soy yo la que ya no lo hago bien, soy yo... No. Es decir, a veces sí podemos hacer un gran cambio interno y casi siempre el único camino es el cambio interno, pero luego una tiene que mirar su contexto emocional y tomar decisiones, ¿no? Y esto es súper importante porque en cada etapa de nuestra vida nos veremos sumergidos y llamados a tomar decisiones difíciles. Y la menopausia no es una etapa que se salve de esto. Hay que tomar decisiones difíciles para ser coherente y para realmente liberarnos de cadenas que seguramente nos hemos ido atando a nuestros hijos, a dinámicas que no nos hacen sentir bien, etc. Pero repito, ojalá los deberes estén hechos antes de llegar a este proceso, porque entonces será un proceso mucho más liviano y mucho más satisfactorio si hemos hecho los deberes en el momento que tocan, ¿no? Sara, claro. ¿Y qué pasa ahí? Por ejemplo, esto que decías que es como encontrarse, o sea, para mí la menopausia también es una invitación a vernos hacia adentro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con mujeres, digamos, que han guardado esas emociones por años, nunca las han expresado? Y en este momento yo siento que nosotros empezamos como a descubrir un poco este interior que tal vez por muchos años, por temas de la sociedad o de vivencias o de país o lo que sea, digamos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, las mujeres se dedican, o sea, estamos muy enfocadas en ser mamás,
ser esposas y que ahora hay una y que ahora hay una tendencia muy alta de que tienes que ser la mamá perfecta, tienes que ser la profesional perfecta, tienes que ser la esposa perfecta y te olvidas de expresar estas emociones que vas guardando por años y años. Cuando llega la menopausia, por ejemplo, lo hemos visto nosotros en nuestra comunidad, mujeres que llegan a la menopausia con hijos ya adolescentes o más jóvenes y que dices, ¿y ahora qué propósito tengo? ¿Cómo escucho estas emociones que he guardado y que nunca he expresado durante años? Y se empiezan inclusive a manifestar en mi propio cuerpo en la transición en la que estoy. Mira, la gran suerte que tenemos es que vivimos en un universo que tiene un amor que a mí cada día me emociona más no sé si creéis en Dios, en lo que creáis, en la inteligencia universal, cada uno sus creencias, ¿no? Pero yo sí siento y veo a través de las consultas que hago con clientes, las formaciones que hacemos y tal, yo he visto mujeres de 80 años, y no es broma lo que estoy diciendo, 80 años, venir y decirme, me ha cambiado la vida. Con 80 años. Ajá. Me ha cambiado la vida. Todo lo que me preocupaba, todo lo que veía que era mi culpa, que yo no había hecho bien, lo he comprendido y me siento libre, liviana, me siento plena, vivo el presente, estoy tan conectada con mi alma y conmigo misma que no estoy ya más angustiada por todo lo que viví. O sea, esto me ha pasado con alumnas o con clientes de 60, 70, 80 años. Mi madre mismo, que, bueno, mi padre, su marido falleció hace 1 año y medio, ahora tiene un nuevo novio, ¿no? Y tiene 60 y pico años, mi madre. Es decir, nunca es tarde. Nunca es tarde para que tu alma pueda tomar conciencia de lo dormida que ha estado. Y siempre estás a tiempo a liberarte. ¿A liberarte de qué? De la propia cárcel que tú un día te construiste. Tiraste las llaves fuera y te quedaste encerrada. Pero fue una decisión propia. Fue una decisión propia. A la mujer no le ayuda absolutamente nada esta victimización. No le ayuda para nada. No es que tal mi marido, no es que el hombre, no es que mira, no es que mira. Mira, yo entiendo que durante muchos siglos ha habido obviamente un silenciamiento de la mujer, una sumisión por parte de la mujer al hombre y solo hace falta estudiar la historia, ¿no? Quien diga lo contrario es que no ha observado cómo ha ido la realidad, ¿no? Pero ahora estamos en unos tiempos, gracias a Dios, que aunque sea difícil, porque siempre es difícil, transformarse siempre duele. La transformación nunca es suave, el cambio nunca es agradable. El cambio, la transformación, la trascendencia es dolorosa, es difícil. Y le tenemos mucho miedo al cambio y que a veces al resultado, inclusive que siempre lo ponemos como tan fatídico que puede llegar a ser más bien algo muy positivo, o sea, es ese miedo a querer transformarse y vernos y renacer, o sea, volver a florecer, y nos da mucho miedo. Tenemos mucho miedo a la palabra miedo, valga la redundancia. Nos incomoda. Yo siento que es como esta crisis de identidad, ¿verdad? Así como los adolescentes que no sé dónde estoy, estas etapas de nuevo tenemos esta crisis. ¿Qué pasa con la identidad cuando los roles empiezan a cambiar, verdad? Porque entonces sí, ya dejamos de ser fértiles, ya dejamos de ser cuidadoras quizás, ya dejamos muchos cambios. ¿Qué pasa con nuestra identidad? Pero es que, fijaros, es una gran oportunidad. O sea, yo lo que me gustaría transmitir hoy sí o sí es que la menopausia es una gran oportunidad, porque es la oportunidad que encontraremos todas en algún momento de nuestro camino, si Dios quiere, de dejar atrás un disfraz, un personaje que quizás nos está asfixiando, ¿no? Y tenemos la oportunidad de decidir ahora quién queremos ser en esta nueva etapa de nuestra vida, ¿no? Y esto es bellísimo, porque de repente quizás yo nunca había podido tener tiempo para leer, quizás no había tenido tiempo para estudiar algo que quería estudiar, quizás no había tenido tiempo para intimar con amigas y disfrutar de cafés largos, de conversaciones, de risas, de bromas, quizás no había tenido tiempo de ir a algún lugar a ayudar y a ofrecer mi guía, ¿no?
¿no? Mira, ahora me viene una idea que me gustaría, me he acordado ahora, no sé si habéis leído, os lo recomiendo a todas, por favor, el libro Ser Mujer, no sé si lo habéis leído, ¿vale? Vale, el libro Ser Mujer es espectacular. Y en uno de los capítulos de este libro, ahora no me acuerdo del nombre exacto de ese ritual, se hacía en la antigua Grecia. Claro, fijaros, hace muchos siglos atrás, las mujeres que no tenían la regla, es decir, que ya habían ¿no? vivido la menopausia, eran mujeres consideradas como muy sabias y tenían un papel muy importante en la sociedad. Uno de los rituales importantes que hacían estas mujeres sin menstruación era que habían unos templos, y me da rabia no acordarme del nombre del ritual, pero bueno, habían unos templos, sale en el libro Ser Mujer, ¿vale? Habían unos templos donde las mujeres jóvenes con la menstruación iban a esos rituales y ahí las guiaban, las instruían, las ayudaban, las sostenían, las sabias mujeres, porque en la antigua Grecia se interpretaba que la sangre era sabiduría. Entonces, la mujer joven que sangra, la sabiduría se le escapa, pero la mujer ya más mayor que no sangra, interpretaban que como tenía la sangre dentro, que no salía, era como que ya era sabia, ¿de acuerdo? Es como que tenía ya el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces esto hacía que las mujeres jóvenes eran guiadas por esas mujeres sabias, ¿no? Y entonces ahí tenían un rol, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que no solo yo creo que la sociedad nos dará ese papel a las mujeres cuando lo trabajemos y reconozcamos internamente cada una de nosotras ese poder, esa importancia, esa conexión con nosotras mismas y con la vida, ¿no? Y con esa plenitud interior. Entonces, cuando nosotras hagamos ese camino hacia nuestro interior, hacia reconectarnos con ese poder, en esa medida será cuando la sociedad, ¿no? Como la antigua Grecia, en esos rituales, podrán volver a existir. Y de hecho, creo que antes me habéis explicado que hacíais esos eventos, vosotras, de 12 horas, ¿no? Con tantas mujeres. Y la verdad que creo que por eso me he acordado de este ritual que había, ¿no? Porque creo que sería algo similar, ¿no? Al final es mujeres jóvenes, ¿no? Perdidas, que no tienen sabiduría, que quizás están llorando porque un hombre no las ama, y quizás una mujer que ya ha entendido que el amor más importante es el propio, mayor, ¿no? Con la menopausia, puede mirar a los ojos a otra mujer joven y decirle: cariño mío, yo te voy a explicar por qué yo pasé por esto, y esto que estás pasando es normal, pero mira, yo te digo lo que te puedes evitar y te lo voy a explicar, ¿no? Y eso ya te da una identidad, ¿no? de mentor, de sabio, ¿no? Porque durante demasiado tiempo, lamentablemente, la voz de la conexión espiritual, de la sabiduría, de la filosofía, del que puede instruir, ¿no? Del que aplica sabiduría al pueblo, a la sociedad, ha estado reservada al hombre, ¿no? Durante demasiado tiempo. Cierto. Entonces, creo que recuperar esta voz nuestra también va a ayudar a que las mujeres, cuando se encuentren en esos momentos vitales, entiendan que su voz sigue siendo muy importante, muy importante. Esto que dices me parece súper poderoso, y tal vez como para ponerte un poco en contexto, en Latinoamérica, tal vez versus Europa, que creo que las mujeres ya llevan un recorrido un poco más lejos, sí, que nosotras sí, todavía estamos en un patriarcado muy exigente. Sí. Y que como mujeres llegamos a estas etapas 40, 50, 60 años, 70, 80 años, y nos volvemos a ver y nos damos cuenta de que no sabemos poner límites, que no sabemos o no queremos resolver estos conflictos inclusive emocionales que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con esta opción que la vida nos presenta de vuélvase a ver y empiece a cambiar. ¿Qué podemos hablar de este tema con las chicas? Hablando inclusive de chicas latinoamericanas, porque yo sé que Europa, tal vez ustedes todavía no están tan satisfechas de donde han llegado, pero van mucho más adelantadas que nosotras en este sentido.
Sí, la verdad es que vamos mucho más adelantadas y te contestaré. La respuesta, aunque hay mucho trabajo por hacer, la respuesta está en que la revolución se hace en casa. La revolución se hace en casa. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día estábamos con unos papás del cole de mis hijos y con unas mamás. Y todas las mamás estaban, era como una fiesta, ¿vale? Entonces todas las mamás estaban de pie, gestionando todos los niños y niñas y a la vez cocinando, preparando toda la comida, y los papás estaban sentados en la mesa charlando con su copita de vino, ¿no? Aclarar que en este caso todas las mamás y papás trabajamos igual, y también aclarar que en este caso muchas de las mamás ganamos más dinero que los hombres, ¿vale? Es decir, no es mira, es que pobrecito, está cansado, él trabaja, yo me ocupo de la casa y de los hijos. No. O sea, aquí todos trabajamos, pero en Europa, ¿no? Como tú decías que estamos más avanzados, que estoy de acuerdo, pero falta mucho, se siguen viendo estas escenas. ¿Qué hice yo? Me senté en la mesa con los hombres y les dije, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Digo, que tengo que tener pelotas yo para poder estar aquí sentada. ¿Qué pasa? Entonces se levantaron y empezaron a ayudar, ¿no? Entonces, esto, como te digo, es una revolución desde dentro, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema, ¿no? Que yo he observado en muchas casas. Claro, cuando la mujer tiene hijos y se cuida de los hijos, normalmente es ella la que gana menos dinero o la que deja el trabajo, ¿vale? Una de las dos opciones. Y siendo él, en general, el que gana más dinero. Claro, entonces, ¿qué sucede? Nuestra sociedad y nuestra cultura interpreta que el dinero es el que gana, es el que decide, ¿no? Es el que decide. Esto es energía masculina, ¿no? Entonces, claro, si él es el que paga todo, por lo tanto, si es el que paga todo, es el que va a tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, si yo no tengo la libertad de si esto no me gusta o me disgusta o necesito que él me ayude en ciertas cosas, no me voy a quejar, me voy a callar, me voy a silenciar yo misma por miedo a que me deje, a yo quedarme sin dinero o con mis hijos sin casa, lo que sea. Esto es una situación realmente más común de lo que imaginamos. Pero yo lo que observo es que cuando no hay motivos, esto es muy fuerte, lo que voy a decir ahora, a ver si lo sé simplificar, ¿vale? Porque es muy complejo, pero yo lo que observo muchísimo en Europa y en Latinoamérica, ni te cuento, es que aunque no haya motivos racionales para que la mujer se someta al hombre, la mujer se sigue sometiendo al hombre. Es decir, de manera inconsciente, porque al final lo tenemos... Es inconsciente. Eso que te digo yo, aunque tenga dinero para ser independiente, aunque tenga casa propia, aunque tenga trabajo propio, aunque tenga sus hijos con ella sin problema, se somete. O sea, el silencio de nuestra bisabuela, de nuestra abuela, todo eso acumulado durante tantas generaciones, yo creo que nos están mirando desde el cielo y dicen, ¿pero qué hacéis? Si ahora podéis decidir, ahora podéis decir esto no. Y ojo, esto no es un discurso culpando al hombre o en contra del hombre. Jamás, yo soy la primera defensora mundial del hombre, yo tengo 2 hijos varones, si mi marido y yo... Vamos, es que tenía una vida totalmente diferente a la que tengo. O sea, gracias por la existencia del hombre. Es mi perfecto complemento, me potencia, me hace más libre, me hace mejor. Pero obviamente hay cosas que tenemos que alzar la voz y decir, esto así no, y sin miedo. Lo que pasa que muchas veces, como te digo, sí hay situaciones que objetivamente tú observas y dices, vale, puedo entender que esa mujer está súper asustada porque si se pone en coherencia... hay un peligro real de que se quede en la calle sin tal, no sé qué. Ok, vale, bueno, vamos a trabajar, no es lo que hago yo. Vale, vamos a mirar cómo podemos prevenir estos factores de riesgo para que tú puedas tomar tus decisiones y ser coherente y no someterte por miedo a, sino decidir quiero estar en esa relación. No me someto por miedo a quedarme sin no sé qué, ¿no? Bueno, pero contestándote, ¿no? ¿Qué sucede? Que como tenemos esto tan grabado en nuestro inconsciente y en general la humanidad, el hombre también, pobrecito mío, es víctima del mismo porque nos han enseñado a no escucharnos, a ser incoherentes. Entonces, todas esas incoherencias las vamos acumulando, vamos creando y generando dinámicas emocionales, relacionales de nuestra vida
que cuando muchas veces llegamos a la menopausia miramos nuestra vida y decimos, ¿pero qué he hecho? O sea, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? O sea, este hombre es un perfecto desconocido, hay desprecio, es que no, me da asco incluso. Estos hijos, ¿cómo los he criado? Solo me usan, me exigen y no me preguntan ni un mamá, ¿cómo estás? ¿No? O sea, ¿qué coño he hecho? ¿No? Y esto sucede mucho. ¿Cómo he llegado hasta este punto? La respuesta siempre, obviamente, es particular para cada historia, para cada persona, porque cada persona tiene una historia familiar, tiene un contexto, tiene una epigenética, tiene una información, etcétera, ¿no? Pero para no alargarme, casi siempre, en general, en términos generales, la respuesta es, durante demasiado tiempo has estado tan desconectada de ti misma, pero tan desconectada de ti misma, que obviamente has llegado a un límite que ahora va a doler. Ahora va a doler y hemos de asumir que va a doler. Pero este dolor va a ser súper necesario para que renazcas de las cenizas y para que renazcas y seas una nueva versión de ti misma que te haga vivir los años que te queden con pasión, con plenitud, con equilibrio, y todos esos síntomas físicos de fatiga, de insomnio y de todo lo que puede presentar esos procesos, minimizarlos, seguro. No me atrevo a afirmar que desaparezcan, porque hay casos que sí, hay casos que simplemente se minimizan, depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Muchos. Pero el factor emocional es clave, tiene mucho peso, es muy importante. Y es que ese factor emocional del que habla Sara nos expresa también en la parte física, ¿verdad? Repercute en síntomas, todo el tema emocional que venimos trayendo, todo ese equipaje emocional que no hemos sabido cómo procesar. Pero lo interesante de todo esto es que más allá de ver estos síntomas, encontrar esta oportunidad que nos trae esta nueva etapa, como decís vos, cómo pasar del conflicto a la conciencia. Aquí está, mira, totalmente lo que has dicho, digo dos ideas de lo que has dicho. La primera es que la ciencia sabe, no es una idea loca que dicen cuatro espirituales, no. O sea, la literatura científica está más que documentado que los procesos de estrés cronificado en el tiempo son inflamatorios, ¿de acuerdo? Nos alteran todo el sistema endocrino, es decir, todo el tema de hormonas, tan importante en estos temas que estamos hablando, el sistema nervioso, nos inflaman todos los tejidos, órganos, etc. Por lo tanto, no estoy descubriendo nada nuevo cuando afirmo contundentemente que, claro que sí, según el estrés emocional que tengamos, la menopausia va a ser de una manera o de otra. O sea, esto es así, a nivel biológico, a nivel de dolor, a nivel de tal. Vale. Y luego, obviamente, se sabe que cuando uno sostiene muchas incoherencias en el tiempo, ¿vale? Esas incoherencias se plasman en esa inflamación cronificada de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, nos guste o no, la única opción que hay para realmente trascender y transformar y encarar ese proceso de otra manera es realmente haciendo cambios. Porque cuando tú has sostenido muchas dinámicas que te están asfixiando, que te están sometiendo, que te están haciéndote sentir desconectada de ti misma, etcétera, para ordenarte tú internamente, ¿vale? Para ordenarte tú internamente hay que desordenar tu entorno. Ajá. Esto es así. Y por lo tanto va a haber un momento de crisis. Va a haber un momento donde todo el mundo va a querer encontrar lo que encontraba antes de ti. Uh-huh. Entonces tú, con todo el amor del mundo, respeto, aplicas tu cambio. Van a haber momentos, obviamente, de culpabilidad, de resentimiento, de, bueno, pues lo que digo, ¿no? Poner orden fuera es, poner orden dentro es desordenar el exterior, ¿no? Pero luego, realmente, el amor auténtico, quien te ame de verdad, y el universo te ama. Sí o sí. Siempre vas a encontrar personas que ese nuevo yo lo van a acompañar y lo van a entender y van a sostenerte. Siempre. La soledad es imposible, ¿no? Uno tiene que simplemente abrir su mente y su corazón y va a estar acompañado en su cambio, seguro. No hay que tener miedo, ¿no? Pero para eso hay que tener coraje y hay que, en ese momento de máxima incertidumbre, hay que tomar decisiones, hay que aplicar cambios para encarar esa nueva etapa y construir un nuevo yo, porque sí o sí habrá que construirlo.
Sara, de verdad, muchísimas gracias. Qué episodio tan bonito. Se nos fue el tiempo. De verdad que ojalá te podamos volver a tener aquí. Pero sí me gustaría, como para ir cerrando, si una mujer hoy se siente emocionalmente desbordada en esta etapa, ¿qué debería empezar a mirar dentro de sí misma? Y cómo, o sea, ¿qué mensaje le darías para que esa mujer realmente empiece a elegirse? Porque yo creo que este primer paso es el más complicado. O sea, nos habla mucho de elígete, amor propio, y verá, y sabrás. Pero ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? Ajá, ¿cómo llego ahí? Y cómo realmente descubro de estos hábitos o estas tendencias o estas costumbres de tantos años, y que estoy tan acostumbrada a esta cotidianidad, a que inclusive, como vos decías ahora, mi hijo me demanden y no me pregunten ni siquiera cómo me siento. ¿Cómo hacemos las mujeres para empezar a gestionar esto y decir, me voy a elegir independientemente de lo que suceda afuera? Sí, mira, yo el consejo práctico que puedo dar así como que se entienda fácil es: empieza a decir que no en esas situaciones cotidianas. No tiene que ser nada súper importante, tonterías, ¿no? La amiga que te llama, oye tal, que estoy mal, que vengo a contarte el mismo problema 10.000 veces, a hacerte perder el tiempo y tal, y tú, no me va bien, lo siento, no puedo. O la cuñada que te dice, oye, para Navidad lo cocinas todo tú, yo vengo y solo me lo como. Esta Navidad no me va bien, lo siento mucho, ¿no? O sea, empezar a hacer pequeñas revoluciones, pequeños cambios que no tienes por qué explicarle a las personas por qué los haces. Simplemente comunicas con amor y respeto, oye, por temas míos que algún día ya si te interesa ya te explicaré. No. ¿Sabes qué? No. Entonces, empezar a decir que no, y una lo sabe, el cuerpo, ¿no? De, ahora tengo este compromiso, tengo esta dinámica, siempre hago yo esto, y mi cuerpo me pide parar. Hazlo, déjale espacio. Y si no, yo siempre le digo a mis clientas, les digo, oye, imagínate que te mueres mañana, ¿estás muerta? Entonces, ¿verdad que mañana no podrías ir a esta reunión, ni a esta, ni a esta, ni a esta, ni hacerle esto a tu hijo, ni a tu marido, ni a tu suegra, ni a tu tal? ¿Verdad que toda esta lista de 15 cosas que haces al día no podrías hacerlas porque estás muerta? ¿Verdad? Vale, pues estás muerto. Te lo digo yo, estás muerto. Cancélalo todo porque estás muerta, tía. Tienes una semana que estás muerta. En una semana vuelves a renacer. Entonces, es empezar a practicar el cambiar, simplemente en permitirte pensar en ti. Pensar en ti y decir, ¿sabes qué? No. Pero sin acritud, sin resentimiento. El otro no tiene culpa de nada. Tú eres responsable en todo caso porque has acostumbrado durante demasiado tiempo a las personas a una dinámica. Y en todo caso era una etapa, no pasa nada. Era una parte de ti que se relacionaba con el exterior de esa manera. No te culpes, tampoco culpes al otro. Tenía que ser así. Ya está, tomamos conciencia, aprendemos, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo? Estoy desbordada. Mira, el desbordamiento emocional es cuando no hay límite, cuando no hay orden, ¿vale? Seguramente hay desbordamiento emocional. Esa mujer en este punto necesita más energía masculina, no tanto femenina. No pensar tanto en el vínculo en el otro, que necesita el otro de mí, ¿no? Sino más en límite, egoísmo, entendido a nivel positivo, y escucha propia, ¿no? Y que silencio. Cuando uno se desborda, empieza a quitar ruido, compromisos, responsabilidades, obligaciones y silencio. Porque en el silencio hallarás la respuesta que tu corazón necesita. Solo desde el silencio. Con todo el ruido es muy difícil entender uno dónde quiere ir o qué necesita. Es mucho más difícil. Muchísimas gracias, Sara. Hoy entendimos que la menopausia no es solo física. Y es profundamente emocional y que lo que duele muchas veces no se cambia. Pero antes de cerrar, Sara, me encantaría que le contaras un poquito a nuestra comunidad qué hace el instituto, qué pueden encontrar ahí, así rápidamente, y un poco de lo que se trata el podcast que vos también tenés, que sé que lo hacen con David. Y que creo que es muy productivo porque tiene muchísimas cosas. Yo los he escuchado los episodios, entonces puedo dar fe de que sí. Tal vez si nos cuentas un poquito de esto para que ellas te conozcan, las que no te han escuchado tal vez en redes y todo esto, desde Costa Rica.
Sí, cariño, mira, pues bueno, para no alargarme, yo bueno, aparte de ser psicóloga y liderar el proyecto de Enric Corbera Institute, formamos a profesionales de la salud, terapeutas, pero también a personas individuales en un método que es el que ha dicho antes tu compañera de la bioneuroemoción, que es una metodología que al final lo que hace es desarrollar la autoconciencia de las personas, ¿no? Porque con todo lo que estamos hablando ahora, al final podemos entender que quien lidera el mando de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras experiencias, muchas veces no es ni nuestra alma, ni nuestra voluntad, ni lo que nuestro corazón anhela, ¿no? Casi siempre, lamentablemente, quien lidera nuestras decisiones y nuestra vida es nuestro inconsciente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros sabemos y trabajamos la importancia de desarrollar la autoconciencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos un instituto donde formamos a las personas, las acompañamos a desarrollar su autoconciencia, y luego tenemos un podcast llamado Destellos de Sabiduría, donde intentamos, como dice el nombre, aportar pequeños destellos a los oyentes para mejorar su entendimiento, su conciencia, su salud emocional y reflexionar con diferentes profesionales. Así que no sé si lo he resumido bien. Toda esta formación se puede hacer virtual y presencial. Sí, cariño, la formación se hace virtual, aunque hacemos encuentros presenciales para quien quiera, pero sobre todo es online, porque tenemos alumnos de todo el mundo y tenemos un sistema muy personalizado, ¿no? Donde nuestro alumno es acompañado por un tutor, donde hacemos interacciones con él, masterclass en directo, hay como mucha personalización. Entonces esto a nivel presencial es logísticamente inviable porque nuestra formación dura unos meses, porque pensamos, y bueno, tenemos estudios científicos que así lo avalan, nuestra formación en sí es terapéutica, ¿de acuerdo? Porque lo que hace nuestra formación, después de mucho tiempo que lo hemos analizado, es aumentar la salud emocional y la calidad de vida de los alumnos. ¿Por qué? Porque desarrollan la autoconciencia. Sí. Y eso requiere de unos meses, requiere de un tiempo. No se hace en un seminario de un fin de semana, ¿sabes? Es un trabajo profundo donde trabajamos con la información inconsciente de cada persona, donde le ayudamos a transformar y a ampliar su autoconciencia. Entonces, todo esto es un proceso de meses y por eso lo hacemos online, sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Juraría que Sara Pallares oficial. Soy muy mala con estas cosas. Juraría que Sara Pallares oficial. Sí. Estoy en YouTube, en Instagram y bueno, creo que en alguna red más, pero principalmente estas que he dicho. Sara, muchísimas gracias. Esto fue Sin Reglas Podcast. Conversaciones que incomodan porque transforman. Muchas gracias. Qué episodio más lindo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Si quieres seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.